Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, conformados por Karen Chinchilla, Frida de Juan, Azuceli Méndez, Marilis Uruy y Nayeli Villeda, y su servidora Magda Ralac. Les vamos a hablar acerca de la sección 11, que son instrumentos financieros básicos, la sección 12, que son instrumentos financieros complejos. Ahora daremos la introducción a la sección 11. Empezaremos por saber qué es un instrumento financiero. La norma lo define que es como un contrato que da lugar a un activo financiero que de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. En esta parte también la sección requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros básicos, que también tiene unas excepciones que más adelante les estaremos mencionando. En el alcance también dice que se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las condiciones según el párrafo 11.8. Entre ellos tenemos el efectivo, un instrumento de deuda que es como una cuenta, un pagaré o un préstamo por cobrar o pagar, un compromiso de recibir un préstamo y una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta. Continuamos con el 11.9, instrumentos de deuda. Define los criterios que deben cumplir los instrumentos de deuda para ser considerados instrumentos financieros básicos para poder ser contabilizados de acuerdo a la sección 11 de la NIF para las pymes. Por ejemplo, un importe fijo, una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento. Continuamos 11.10, instrumentos financieros que satisfacen las condiciones. Estos pueden ser un instrumento de deuda, compromisos de recibir un préstamo, inversiones en acciones preferentes no convertibles. En el 11.11 nos dice que instrumentos que no satisfacen las condiciones, una inversión en instrumentos de patrimonio, una permuta financiera de tasas de interés que da lugar a un flujo de efectivo positivo o negativo. Mientras tanto, en el 11.12 nos dice que una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. 13.13, medición inicial. Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción. 11.14, medición posterior. Utiliza un método de costo amortizado, excepto para las inversiones en acciones preferentes. 11.15, costo amortizado. Sus componentes son el importe inicial, el reembolso del principal, amortización acumulada, deterioro del valor. 11.16, método del interés efectivo. Significa que todos los ingresos y gastos relacionados con el instrumento se reconocen de manera que reflejan la rentabilidad real del mismo a lo largo de su vida útil. Gracias. Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizable. En el reconocimiento del deterioro de valor, este se hará al final de cada periodo sobre el que se informa. La entidad también debe de evaluar si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor del activo. ¿Qué debe contener esta evidencia objetiva? Esta debe contener información observable respecto a los sucesos que causen estas pérdidas. Entre algunos ejemplos tenemos las infracciones del contrato, entre estas está como los incumplimientos, las moras o la falta de pagos de intereses. También podemos encontrar las dificultades financieras. Entonces, cuando la empresa vea que existe esta evidencia objetiva del deterioro de valor, la reconocerá inmediatamente en pérdidas de deterioros en el valor de resultados. También la entidad evaluará el deterioro del valor de activos financieros y lo hará de forma individual. Continuando con el tema medición, una entidad medirá una pérdida por deterioro del valor en los siguientes activos financieros medidos al costo o costo amortizado de la siguiente forma. Para un activo financiero medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados, utilizando la tasa de intereses efectivo original del activo
Es decir, si este activo financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro será la tasa de efectivo actual. También la pérdida por deterioro es la diferencia entre los importes en libros del activo y la mejor estimación del importe que la entidad recibirá por el activo si se vendiese en la fecha sobre la que se informa. Baja en cuentas de un activo financiero dará de baja cuando expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. También cuando la entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero. Es decir, que el tratamiento contable de los activos financieros, incluyendo la contabilización y valoración posterior, la baja en cuenta de un activo financiero se refiere al proceso de eliminar dicho activo del balance general de la entidad. Baja en cuenta de un pasivo financiero se debe dar de baja del balance general cuando la entidad ha cumplido con la obligación subyacente, es decir, cuando se ha extinguido del pasivo. Esto puede ocurrir cuando la entidad paga el pasivo conforme a los términos del contrato o cuando el pasivo es cancelado o refinanciado y los términos cambian de manera significativa. Esto puede tener implicaciones significativas en los estados financieros de la entidad, ya que afecta tanto el balance general como el estado de resultados. Información a revelar. Hace referencia a la información a revelar de pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. Las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos no aplican la sección 12. Información a revelar sobre las políticas contables de instrumentos financieros. Únicamente una entidad revelará un resumen de las políticas contables significativas, utilizando la medición utilizada para instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Continuando con la sección 11, vamos a hablar de categorías financieras. El párrafo 11.41 revela importes de activos y pasivos financieros por su medición. Estos pueden ser al valor razonable, costo amortizado o costo menos el deterioro. Para la información a revelar, dice que se debe proporcionar detalles sobre los plazos, condiciones y restricciones de los instrumentos financieros. En el párrafo 11.43 encontramos el valor razonable. Acá se explica cómo se determina el valor razonable y los supuestos utilizados. Para la medición fiable, indicamos si la medición fiable de valor razonable no está disponible y las razones. Para la baja en cuenta, se debe revelar la naturaleza y el importe en libros de activos transferidos que se dan de baja. En las garantías, se debe mostrar el importe y las condiciones de los activos ignorados como garantías. En los incumplimientos de préstamos, detallar los incumplimientos de préstamos, su importe en libros y cualquier corrección o renegociación. Para las partidas financieras, en el párrafo 11.48 dice que se debe revelar ingresos, gastos y pérdidas relacionadas con los activos y pasivos financieros, incluyendo intereses y pérdidas por deterioro. Continuamos hablando de la sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros. El alcance de esta sección es aplicable a los instrumentos financieros más complejos. Si se decidiera aplicar instrumentos financieros básicos, la sección 12 no es aplicable para ellos. En la elección de política contable, en la sección 10, política y estimaciones contables, en los párrafos 10.8 a 10.14, contienen los requerimientos para determinar cuándo el cambio de la nueva política contable es apropiado. En el alcance de esta norma, todos los instrumentos financieros son aplicables, exceptuando los tratados de la sección 11, las inversiones y los arrendamientos. En la mayoría de los contratos de compra y venta de una partida no financiera, como por ejemplo materias primas, inventarios, propiedad, planta y equipo, esta sección 12 los excluye. Continuando con la sección 12, dice que su aplicación se aplica a contratos que puedan liquidarse por efectivos e instrumentos financieros, excepto contratos destinados a recibir o entregar partidas no financieras, según el uso separado.
En el reconocimiento inicial, los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad se convierte en parte de las condiciones contractuales del instrumento. Para la medición inicial, se miden al valor razonable, generalmente el precio de transacción. En la medición posterior, se mide al valor razonable con cambios en el valor reconocidos en el resultado, salvo las excepciones. Los instrumentos de cobertura en relaciones designadas se reconocen en otro resultado integral. Instrumentos de patrimonio sin cotización pública se miden al costo menos el deterioro de valor. Si el valor razonable no se puede medir fiablemente, en cambios en la medida fiable, si el valor razonable no es fiable, se utiliza el último valor fiable como costo y se mide el costo menos el deterioro de valor hasta que se pueda medir de nuevo fiablemente. Valor razonable. El valor razonable de un pasivo financiero a pagar cuando es reclamado no puede ser menor que el importe a pagar a su cancelación descontando desde la primera fecha en que pueda ser requerido el pago. Una entidad no incluirá los costos de transacción en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se medirán posteriormente al valor razonable con cambios en resultados. Esto es fundamental para la medición de activos y pasivos financieros, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones informadas por parte de los usuarios de los estados financieros. Su correcta aplicación garantiza una representación fiel de la situación financiera de la entidad y promueve la transparencia y la comparabilidad en los informes financieros. Periodo de valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado. En la entidad aplicará la guía sobre el periodo de valor de los párrafos 11.21 a 11.26 a los instrumentos financieros medidos al costo menos el deterioro de valor de acuerdo con esta sección. Esto se mide partiendo del reconocimiento inicial, como lo indica la norma. Al inicio los instrumentos financieros se registran al costo y si el instrumento tiene una tasa de interés variable o fija, se ajusta al costo amortizado mediante el método de interés efectivo y asimismo evaluando el deterioro y los métodos de medición de deterioro, incluyéndose en los activos financieros y pasivos financieros y asimismo la reversión de dicho deterioro. La baja en cuentas de un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad aplicará los requerimientos para la baja en cuentas en los párrafos 11.33 a la 11.38, los activos financieros y los pasivos financieros a los que se aplica en esta sección. 12.15. Considera la clasificación y medición de los instrumentos financieros en función de sus características y del modelo de negocio de la entidad. 12.16. Las entidades pueden optar para clasificar ciertos activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 12.17. Las entidades deben de revelar información sobre la naturaleza y el alcance de los riesgos derivados de instrumentos financieros. 12.18. La entidad debe evaluar si hay indicios de que un activo financiero ha perdido valor y, de ser así, deben de reconocer una pérdida por deterioro. 12.19. Las entidades deben asegurar de que las políticas contables relacionadas con los instrumentos financieros sean aplicadas de manera coherente a lo largo del tiempo. Información a revelar. Una entidad revelará información de forma separada para coberturas de cada uno de los 4 tipos de riesgos descritos en el párrafo 12.17, en cual se revelará una descripción de la cobertura, una descripción de los instrumentos financieros designados como instrumentos de cobertura y de sus valores razonables en la fecha sobre la que se informa. Si una entidad utiliza la contabilidad de coberturas para una cobertura de riesgos de tasa de interés fijo, de la misma forma revelará el importe del cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura reconocidos en el resultado del periodo, así también el importe de la partida cubierta reconocida en el resultado del periodo. De la misma forma, si una entidad utiliza la contabilidad de coberturas para una cobertura de riesgo en la tasa de interés variable, según el párrafo 12.23 a 12.25, pues revelará los periodos en los que se espera que se produzcan los flujos de efectivo, una descripción de las transacciones de que se haya utilizado anteriormente la contabilidad de cobertura, asimismo pues el importe del cambio en el valor razonable del instrumento de cobertura
y el importe reclasificado del resultado del periodo.